Jóvenes, buenas noches, buenas noches. Vamos a empezar la clase de hoy. Hoy vamos a hablar del sexto pleno casatorio. El pleno, este pleno se refiere a la ejecución de garantías, concretamente a la ejecución de garantías hipotecarias. Este tema está relacionado entonces con el proceso de ejecución de garantías. Sí, porque la vía procedimental en la que se tramitan las hipotecas para ejecutarse es el proceso único de ejecución en la modalidad de ejecución de garantías. Artículo 720 en adelante, si no me equivoco. Entonces, para ponernos en contexto, este sexto pleno casatorio está orientado a dictar reglas que sirven para el proceso de ejecución de garantías. Igual como hemos visto antes, han habido reglas para el proceso de desalojo, cuarto pleno casatorio. Han habido reglas para el proceso de impugnación de acuerdos asociativos. Quinto pleno casatorio, que lo vimos la semana pasada, la clase pasada. En el tercer pleno casatorio, reglas jurídicas para el proceso de divorcio por causal de separación de hecho. ¿Estamos? Y así sucesivamente vamos a encontrar que los plenos están relacionados con un proceso en particular. Por ahí sale la tercería, por ahí sale el otorgamiento de escritura pública, el proceso de nulidad de acto jurídico, etcétera, ¿no? Entonces, poniendo en contexto el desarrollo de este pleno, diremos que se refiere concretamente a los procesos de ejecución de garantía. Y aquí tenemos que dar varias ideas preliminares. Creo que la primera regla que hay que dar es que cuando hablamos de los procesos de ejecución, tenemos que sustentar el proceso de ejecución en una premisa. Y esta premisa usted la conoce, ¿cierto? La premisa es la siguiente. No hay ejecución sin título. Nulla executio es la premisa en latín. Nulla executio sine título, ¿no es cierto? Esto ya lo saben ustedes. Entonces, traducción de esto es no hay ejecución sin título. Esta premisa es importante para poder entender de alguna manera las reglas de este pleno, para poder entender por qué se dictó este pleno, ¿no? De alguna manera sirve para hacer un poco más comprensible la acción de este pleno. Entonces, primer tema, hay que decir esto, ¿no? La llave maestra que abre el proceso de ejecución es un título de ejecución. Algunos le llaman título ejecutivo, otros títulos de ejecución. La ley habla de títulos de ejecución judicial y títulos de ejecución extrajudicial, ¿no? Pero la idea de esto es, como premisa inicial, primero no hay ejecución sin título. Es decir, para yo abrir las puertas de un proceso de ejecución, necesito tener en manos, acompañarlo a la demanda, que corra como medio de prueba relevante y como anexo, el título que califique como título de ejecución. Es decir, no es cualquier documento. Es un documento especial, es un documento que tiene ciertas características, como lo vamos a ver, ¿cierto? Por un lado, entonces, la primera idea en este caso es que la única posibilidad de abrir o iniciar un proceso de ejecución es teniendo un título de ejecución. Si no contamos con ese título de ejecución, tendríamos que ir a la vía cognitiva. Le hace a un proceso abreviado, un proceso sumarísimo o un proceso de conocimiento. Dependiendo de la cuantía, hay que ver quién es el juez competente. Puede empezar en juez de paz, puede
empezar juez especializado. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando no tenemos un título para acceder al proceso de ejecución, tenemos que ir a la vía natural de las pretensiones que proporciona el ordenamiento jurídico, en este caso la vía cognitiva. En la vía cognitiva se va a discutir con el documento presentado que no tenga la condición de título de ejecución, se va a discutir la existencia y los alcances de la obligación. En cambio, cuando tenemos entre manos un título de ejecución, ya la obligación no se va a discutir, la obligación está contenida en el título. ¿Estamos? Piénsese en un momento en una letra de cambio, por ejemplo. Piénsese en un momento en un pagaré. Cualquier documento de esa naturaleza se configura como un título de ejecución, sirve para la vía ejecutiva, abre las puertas de la vía ejecutiva, porque en ese título está contenida la obligación. El requisito esencial para que ese título tenga naturaleza de ejecución es que contenga una obligación. Y que además esa obligación tenga ciertas características, que sea cierta, expresa y exigible, líquida o liquidable. Esas son las 5 características según nuestro ordenamiento jurídico, en concordancia con el libro de obligaciones, debe contener una obligación, primera característica, ¿no? Obviamente una obligación incumplida, una obligación pendiente de cumplimiento, ¿no? Esta obligación debe aparecer siempre en el título de ejecución. Por ejemplo, si ustedes celebran un contrato de compra-venta y hay un monto que no se ha pagado o hay algún acuerdo que ha generado una obligación y está en escritura pública, la escritura pública es el título y la obligación que se va a ejecutar debería estar en ese título, en alguna cláusula de la escritura que estamos mencionando, ¿verdad? Entonces, el primer tema acá es que para poder acceder al proceso de ejecución necesitamos un título. Ese título siempre va a ser un documento, electrónico o físico, ¿ah? No se necesita necesariamente un documento físico. Hay en el sistema jurídico nuestro posibilidad de que existan títulos de ejecución que estén contenidos en elementos electrónicos, ¿no? No se necesita presentar un documento en físico, para decirlo de esta forma. Pero lo que sí se necesita es que el título tenga una obligación cierta, expresa y exigible. Y más o menos la idea es que contenga una obligación que tenga el plazo vencido. Porque si la obligación no tiene el plazo vencido, no es exigible. Yo no puedo recurrir ante el juez a exigir el cumplimiento de una obligación si el plazo aún no se ha vencido. Por eso se requiere que la obligación sea exigible, lo que implica que al momento de presentarse la demanda, ese plazo ya ha fenecido, ya se cumplió, ¿no es cierto? Que sea cierta y expresa, bueno, debe aparecer en el título, sin lugar a dudas, los alcances de la obligación, el monto de la obligación, la fecha de vencimiento, los obligados, quién es el obligado, en consecuencia, quién es el deudor y quién es el acreedor, entre otros elementos que deben configurarse para poder exigir el cumplimiento de la obligación. No se olviden que al proceso de ejecución se recurre para hacer cumplir obligaciones que están contenidas en títulos de ejecución. ¿Estamos? Esa es la idea del título de ejecución y del proceso de ejecución. Puede tener suma líquida, obviamente los títulos que tengan sumas dinerarias, esas sumas dinerarias deben aparecer con claridad definidas, determinadas. ¿Sí? Si es que la obligación va a generar algún interés compensatorio, interés moratorio,
en fin, interés legal, ese es un concepto que es liquidable, ¿no es cierto? El monto, digamos que el monto capital, que es lo que normalmente se menciona, es un monto al que le llamamos suma líquida, porque ya está definida. Tú me debes, de acuerdo al título de valor, 50.000 soles. Pero ese monto puede, de acuerdo al pacto, generar intereses compensatorios, intereses moratorios, y si no hay pacto, el interés legal. ¿Sí? Entonces, la suma capital serán los 50.000, suma líquida, y la suma liquidable serán los intereses que pudiera generar esta suma. Ambos deberían sumarse para cumplir íntegramente la obligación. Por eso cuando tenemos un proceso de ejecución y se requiere el pago y alguien quiere librarse y archivar el proceso, no solo tiene que pagar el monto demandado, sino que además se le debe pagar al acreedor los intereses que se hubieran pactado más las costas y costos. ¿Sí? Entonces por ahí va el tema, ¿no? Por ahí va el tema. Repito, si se quiere acudir al proceso de ejecución, se necesita un título. Este título es un documento especial. El título debe contener una obligación. Esa obligación no es cualquier obligación. Tiene que ser expresa, exigible y cierta. Exigible, líquida o liquidable. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál es el origen de los títulos? Concretamente, ¿cuál es el origen de los títulos de ejecución? Esa es la pregunta que hay que decir acá. Los títulos pueden ser creados por las partes en nuestro sistema. ¿Hay algún mecanismo que nos ayude a generar un título? La respuesta es negativa. En el caso de nuestra legislación, los títulos nacen por disposición legal. Es decir, que la única forma con la que se establece un título, la única forma con la que se reconoce a un documento como título de ejecución es con la ley. Si la ley no le da a determinado documento que tiene una obligación cierta, expresa y exigible, una calidad de título de ejecución, en realidad con ese documento puedes tener una obligación cierta, expresa y exigible, pero no podrás interponer con ese documento un proceso único de ejecución, sea cual fuera su naturaleza. ¿Por qué? Porque para ir al proceso de ejecución no solo se necesita este documento, sino que se necesita que la ley lo califique como título de ejecución. Si la ley no le da esa categoría, no es posible abrir la puerta del proceso de ejecución. Estas son ideas preliminares. Ahora, el pleno, como habíamos señalado, está referido al proceso de ejecución de garantías. El proceso único de ejecución tiene varias modalidades. Por ahí aparece el proceso ejecutivo, por ahí aparece el proceso de ejecución de garantías reales y por ahí aparece el proceso de ejecución de resoluciones judiciales, así se llama, ¿no? En el primero, por ahí vamos a encontrar a un proceso en el cual se van a hacer viables, por ejemplo, los títulos valores. Si hay una obligación cierta, expresa e exigible incumplida, podemos utilizar el proceso ejecutivo. Pero si la ejecución está relacionada con una obligación que se deriva de una hipoteca otorgada, no se olviden que la constitución de una hipoteca tiene como antecedente la existencia de una obligación que generó la hipoteca. La hipoteca no puede nacer sola, ¿no? En este caso de la ejecución de hipoteca, la hipoteca debería estar sustentada en una obligación. Debe ser la
consecuencia de una obligación. Salvo algunos títulos especiales en la ley de títulos de valores que da la posibilidad de generar una hipoteca sin la existencia de una obligación, ¿no? Título de crédito, me olvido ahorita el nombre, los TCN, título de crédito negociable, algo así se llama, título de crédito hipotecario negociable. Entonces ese es un título que nace en el registro, alguien emite una escritura de forma unilateral, constituye sobre su inmueble una hipoteca por monto determinado, lo inscribe, pero no hay hasta ese momento acreedor. Y en consecuencia, hasta ese momento no hay un acreedor que se convierta en titular de una obligación. ¿Cuándo se va a constituir en ese caso el acreedor? Cuando ese título sea endosado. ¿Quién se le va a endosar? Justamente aquel que se vincula con el que generó esa hipoteca unilateral. Y recibirá el título a través de endose y él se convertirá en el acreedor hipotecario. ¿Sí? Esa es más o menos la figura de ese título que está regulado en la ley de títulos valores. ¿No? Complejidades más, complejidades menos. Esa es la idea de un título de crédito hipotecario negociable, que es el que se genera en el registro y nace sin existir una obligación. Pero las hipotecas formales, las hipotecas convencionales, para decirlo así, no nacen de esa forma. Son más bien la consecuencia de la existencia ya de una obligación establecida, ¿no? Y cuando hablamos de una obligación establecida, cuando se ha configurado entre las partes un mutuo. Me explico. Juan le presta a Pedro 20,000 soles. Juan le puede decir, oye, préstame que a fin de mes te devuelvo. Si Pedro le dice, no te preocupes, yo confío en ti, me devuelves a fin de mes, esa es una obligación quirografaria porque no está garantizada absolutamente con nada, ¿no? Pero si Juan le exige a Pedro que por los 20,000 le dé una garantía, las garantías pueden ser variadas, ¿no? Puede haber garantías personales o pueden haber garantías reales. Una garantía personal podría ser una fianza, ¿cierto? Una garantía real podría ser una garantía mobiliaria o una garantía hipotecaria. ¿Sí? Entonces, la situación va más o menos por ahí, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de hipotecas que son las convencionales, lo que tenemos que decir es que en el ejemplo, la hipoteca resulta ser la consecuencia de la existencia de una obligación. ¿Estamos? Si yo te presto una suma de dinero y tú tienes un inmueble para garantizar el crédito, o tienes a una persona que pueda garantizar el crédito con su inmueble, ¿cierto? Ahí tenemos a un tercero. El tercero no es deudor, sino es garante hipotecario. Ahí el inmueble no es del deudor, sino es de un tercero, pero hay casos en que el inmueble es del mismo deudor. En ambos casos, la garantía hipotecaria inscrita serviría para, valga la redundancia, para garantizar la obligación que ya se estableció, ¿no? Esa es la idea en estos casos, ¿no? Entonces, no perdamos esta perspectiva, es importante que los procesos de ejecución de garantías tienen como título en concreto una escritura pública de constitución de hipoteca. Puede ser una escritura pública con mutuo hipotecario, mutuo con garantía hipotecaria, puede ser una compra-venta a plazo de un inmueble que está garantizado con una hipoteca o cualquier otro tipo de obligación donde las partes hayan acordado que el crédito está garantizado con una hipoteca. Entonces ahí tenemos dos cosas. Por un lado,
entre las partes existe una obligación y esa obligación está garantizada por una garantía real. Al estar garantizada por una garantía real, si yo quisiera cobrarle la deuda a mi acreedor, perdón, a mi deudor, tendría que ir al proceso judicial, salvo que haya cláusula arbitral, porque esto puede suceder también. Los procesos de ejecución de garantía también son pasibles de que sean de conocimiento de un árbitro o de un tribunal arbitral, ¿no? Eso va a depender del pacto, pero por lo general las ejecuciones de garantía van al proceso judicial, pero pueden ir al proceso arbitral si hay acuerdo de las partes, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, cuando vamos al proceso judicial, lo que exigimos, y ahí viene la doble situación que se presenta en el proceso de ejecución, es que el demandante, el ejecutante en este caso, va a solicitar que el demandado cumpla con la obligación establecida entre las partes. Y en caso de que el ejecutado no cumpla con la obligación establecida, se va a ejecutar la garantía. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, el proceso de ejecución de garantía tiene dos propósitos. Primero, un propósito inmediato es exigir que el ejecutado cumpla con pagar la suma deudada. Y el segundo propósito es que si no se paga la suma deudada, el ejecutante, véase, el acreedor, va a exigir que se ejecute la hipoteca. Por eso cuando ustedes tienen un proceso de ejecución de garantías, el auto de pago, que es el auto inicial, es el que califica el título, lo que hace es ordenar, ¿no es cierto? Lo que hace es ordenar que el demandado cumpla con pagarle al demandante, en este caso el ejecutado cumpla con pagarle al ejecutado, al ejecutante, la suma que se establece en el título, más todos los conceptos que se hayan pactado. Intereses compensatorios o intereses moratorios, ¿no? Entonces, la idea en este caso es que el ejecutado, después de requerida, y hay un plazo cortísimo, el plazo más corto que tiene el proceso civil en materia de procesos en general, es el que está establecido para los procesos de ejecución de hipotecas, porque ahí el plazo es de 3 días, ¿no? Si ustedes se van a un proceso de cognición, los plazos son de 5, 10 y 30 días, ¿no? Dependiendo de la vía procedimental. En el proceso de ejecución, los ejecutivos tienen 5 días, pero los de ejecución de hipoteca tienen 3 días. Entonces ahí hay una situación distinta, ¿no? A ver, por ahí hubo una pregunta para meterla en el contexto en el que estamos. A veces las hipotecas pueden ser simples, es decir, a ver, yo le debo a Juan Pérez una suma y otorgo una garantía hipotecaria para cubrir esa suma, ¿no? A ver, un segundo, un segundo. Entonces, hay obligaciones que garantizan de forma directa, perdón, hay hipotecas que garantizan de forma directa una obligación. Por ejemplo, si tú me debes 20, yo puedo constituir una hipoteca para coberturar esos 20, más algunas sumas adicionales que puedan
sobrevenir a esa suma inicial, a ese capital inicial que tú me debes, ¿no? Entonces, compramos una casa, la casa cuesta 200.000 soles, tú das una inicial y el saldo se va a financiar en meses, digamos en 5 años, en 10, en 20. Y mientras tú no pagues ese crédito, la hipoteca va a inscribirse en el registro y va a sobrevivir. ¿Cuánto me debes tú al final? Se hace una liquidación y te decimos, a ver, de acá a 15 años tú tienes una deuda de, la casa cuesta 200.000, pero con los intereses debes 400.000. ¿Sí? La hipoteca podría constituirse por 450.000, 500.000, dependiendo del monto del inmueble. Ahí la garantía es concreta, para decirlo así, ¿no? Pero a veces hay hipotecas que no garantizan obligaciones ciertas, sino obligaciones que se van a generar en el futuro, ¿no? Y por ahí alguna denominación se le ha dado esto que se le ha llamado hipotecas sábanas, como para dar un gráfico respecto de que hay un manto que cubre una serie de circunstancias, ¿no? Me explico. Yo puedo tener créditos con un banco, diversos créditos con un banco, pero no sé, hasta el momento en que yo me vinculé con el banco, no sé cuál va a ser la suma final, digamos que tengamos una cuenta corriente o una tarjeta de crédito, ¿sí? Yo cuando tengo una cuenta corriente no sé de acá a 5 años cuánto voy a tener en esa cuenta corriente, o de acá a 5 años no sé cuánto voy a deberle al banco en relación a una tarjeta de crédito. Entonces, es probable, es posible que esas obligaciones también estén garantizadas con una hipoteca bajo determinadas circunstancias, sí, a eso le llamamos hipotecas sábanas, ¿no? La idea es que en, en la normatividad aplicable, esto de las hipotecas sábanas ha tenido, digamos, vaivenes porque se han modificado en algunas situaciones en concreto, ¿no? La idea es cumplir cuando haya ese tipo de compromisos coberturados con una hipoteca, que los créditos puedan ser genéricos, pero puedan establecerse, digamos, y yo pueda decirle, oiga, voy a garantizar todo lo que se genere en esta tarjeta de crédito, pero en el momento que yo garantizo con la hipoteca, no sé cuánto es lo que te estoy debiendo o cuánto es lo que te voy a deber después de 5 años, después de 4 años o 2 años, ¿no? Eso va a ocurrir cuando sea una liquidación, y ahí voy a saber en esencia cuánto te debo. Pero si yo tengo una tarjeta que no tiene límite para gasto, entenderán ustedes que si se establece una tarjeta de crédito de esa naturaleza, no se va a saber cómo cobrarla, ¿no? Cómo cobrar la deuda si es que no la tenemos liquidada, ¿cierto? Al final tiene que haber una liquidación y ese es el monto que se va a utilizar para poder ejecutar la hipoteca. A veces se hace también, a veces se hace también lo siguiente, ¿no? Hay obligaciones de esta naturaleza, pero que lo que hace las instituciones bancarias o financieras es generar un pagaré. Entonces ya no hacen la ejecución de hipotecas por la tarjeta de crédito o por la cuenta corriente que tienen, sino que llenan el pagaré, lo completan y esa es la obligación que sirve para ejecutar la hipoteca. En fin, hay varias situaciones ahí, ¿no? Entonces, volvamos a lo nuestro. Dentro del proceso de ejecución, pues, habíamos dicho que se tiene dos propósitos. Primero, cobrar la obligación, exigir el cumplimiento de la obligación y que ese es el propósito inmediato, porque imagínense si yo voy a un proceso de ejecución de hipotecas y el juez dice, Juan Pérez, págale a María la suma que te está exigiendo y
y Juan Pérez le paga a María al día siguiente, dentro de los 3 días, dice, señor juez, acá está lo que usted ha dispuesto en la orden de pago, porque en el proceso de ejecución no se habla de autoadmisorio, se habla de un mandato de pago. En ese mandato de pago se dice inclusive, requiérase a la parte ejecutada a fin de que cumpla con pagar la suma de tanto más intereses pactados, por ejemplo, ¿no? Y luego viene el propósito mediato y se dice bajo apercibimiento de iniciar la ejecución forzada, en este caso, bajo apercibimiento de iniciar el remate del inmueble, si fuera una hipoteca. Estamos entonces, si alguien va al proceso de ejecución de garantías como acreedor, como demandante, le hace, va a exigir el cumplimiento de la obligación y luego, si no se cumple, se va a pasar a la situación inmediata, que es la ejecución de la garantía real. Pero le decía que a veces es probable que no se llegue a eso porque, porque la, porque la parte ejecutada, dentro de esos 3 días que tiene para formular contradicción u oposición, puede depositar la suma que le están exigiendo pagar. Y si se paga la suma que está formando parte del mandato de ejecución, en este caso de la orden de pago, automáticamente el proceso debería concluir, ¿no? Salvo que quede alguna duda respecto de que hay algunos conceptos que nos han pagado, ¿no? Entonces, esa es la idea por un lado, ¿no? Esa es la idea por un lado. Ahora, otro tema también interesante que tiene que ver con las reglas de este pleno es determinar cuál es el título en los procesos de ejecución de hipoteca. ¿Sí? Este es uno de los puntos neurálgicos porque aquí hay un antes y un después en materia de ejecución de hipotecas. Repito, aquí hay que hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el título en los procesos de ejecución de hipoteca? La cuestión ahí es un poco compleja porque ustedes verán que lo que se presenta en el proceso de ejecución de hipotecas es la escritura pública, ¿estamos? Y la liquidación de lo adeudado por el deudor. A eso le llaman liquidación del saldo deudor. ¿Sí? La escritura pública debe contener la obligación, la constitución de hipoteca, la inscripción de la hipoteca, deben estar todos los datos en esa escritura pública. Pero también se exige, según el 720, que se acompañe una liquidación del saldo deudor. Les decía que hay un antes y un después en materia de ejecución de hipotecas a partir del pleno. Hay un antes y un después. ¿Por qué? Porque la experiencia anterior del pleno hacía que se generen equívocos graves en materia de ejecución de hipotecas, porque la judicatura consideraba que el título en los procesos de ejecución de hipoteca era la escritura pública de hipoteca más el saldo deudor. Y se decía que ambos configuraban o constituían título para el proceso de ejecución de garantías. Esa tesis cae destruida por todas las experiencias que se ha tenido antes del pleno, ¿no es cierto?, que hacían ver que esa posición era equivocada, esa posición era errada. ¿Por qué? Porque el saldo deudor es un documento donde aparece liquidada la obligación. ¿Qué aparece en ese saldo deudor? Ahora tiene ciertas formalidades después del pleno, ¿no? Pero en ese saldo deudor se pone
el monto capital que se adeuda, los intereses compensatorios, los intereses moratorios o cualquier otro concepto que se haya pactado. Se pueden poner las sumas pagadas a cuenta, con sus fechas y todo lo demás. ¿Sí? Al final te va a salir un monto con intereses y un monto sin intereses. Para eso sirve la liquidación del saldo deudor. Para que el juez sepa más o menos qué es lo que quieres tú cobrar. Y él va a revisar ese saldo deudor para ver si es el correcto o no. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que este documento que se llama liquidación del saldo deudor, lo único que tiene es una descripción de la deuda. Lo que sucede aquí es que ese saldo deudor solo tiene los datos de la obligación establecida entre las partes, ¿cierto? ¿Cuál es el monto que te deben, monto capital, cuáles son los conceptos que se han generado además por pacto de las partes, es decir, intereses compensatorios, intereses moratorios, se van a introducir los pagos a cuenta y al final te va a salir un monto con intereses y otro monto sin intereses, ¿no? Entonces, nos hacemos a partir de lo que se ha expresado una siguiente pregunta. Y la pregunta es, ¿ese saldo deudor debería configurar parte del título? ¿Qué parte del título debería configurar ese saldo deudor, toda vez que en ese saldo deudor no está contenida la obligación? Ya dijimos que en el caso de los títulos de ejecución, lo que se requiere es acreditar la existencia de una obligación cierta, expresa y exigible. Y en la liquidación del saldo deudor no vamos a encontrar, repito, no vamos a encontrar la obligación. Lo que hay es una descripción de la obligación. ¿Estamos? Y si es una descripción de la obligación, obviamente no calza con lo que estamos expresando. ¿Sí? Ahora bien, la obligación puede estar contenida en la escritura pública o puede estar fuera de la escritura pública. ¿Cuándo está contenida en la escritura pública? Cuando se señala de manera concreta que la obligación es tal. Por ejemplo, yo constituyo un mutuo y le digo, oye, Juan Pérez, préstame 200,000, y en esa escritura aparece que Juan le prestó y le entregó a través del sistema financiero un cheque por 200,000 en calidad de préstamo. Ese es un mutuo. Estando en la escritura pública, la obligación está ahí, ¿cierto? Igual cuando hacemos una compra-venta financiada, igual en la escritura pública aparece cuál es el monto final que adeudas. Entonces, en algunos casos, la obligación puede estar contenida en el título, que es en este caso contenida en la escritura pública, pero en otros casos la obligación puede estar fuera de la escritura pública. Y por ahí hablábamos de esas famosas hipotecas genéricas que le denominan hipotecas sábanas, ¿no? En la escritura puede decirse, a ver, que la hipoteca garantiza títulos, valores, pagarés, letras, cheques, warrants, no sé. O cualquier otra situación que sea de forma genérica. Entonces, en ese caso se darán cuenta ustedes que no está introducida la obligación dentro de la escritura pública, sino está fuera de la escritura pública. Y la ley permite, y en este caso el sexto pleno casatorio también lo hace, permite que las obligaciones no solo estén contenidas en la escritura pública, sino que pueden estar en documento aparte de la escritura pública. ¿Sí? Por eso hablábamos hace un rato que puede haber una escritura pública de constitución de hipoteca que esté garantizando el cumplimiento de un pagaré. Eso es lo común, eso es lo más corriente en los procesos de ejecución de garantías, ¿no?
Pero aquí viene un tema bastante interesante. Aquí viene un tema bastante interesante. No es suficiente que se diga que la obligación esté fuera de la escritura pública, porque si está dentro de la escritura pública, no hay inconveniente porque la escritura pública califica como título de ejecución. El problema relevante se va a presentar cuando el documento, la obligación esté fuera de la escritura pública y el documento en el que conste no tiene calidad de título de ejecución. Me explico. Dijimos que en el ejemplo que pusimos de que hay una hipoteca que puede garantizar un pagaré, ahí que tenemos que en la hipoteca no está la obligación, sí está la propuesta para garantizar el cumplimiento de pago de pagarés. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede en estos casos? Que si el título en el que está contenida la obligación está fuera de la escritura pública, la condición sine qua non, la condición especial, es que este documento califique como título de ejecución. Si no califica como título de ejecución, obviamente no existe la obligación. Por lo menos no existe la obligación con la posibilidad de ejecutarlo en la vía del proceso de ejecución de hipoteca. ¿Sí? Entonces ahí viene toda la discusión de cuál es el título en los procesos de ejecución. Y obviamente hay que descartar la posición que señala que el título es solo la hipoteca o que el título es la hipoteca más el saldo deudor. Descartemos el saldo deudor porque, repito, el saldo deudor es una mera descripción con la firma y los datos del acreedor o de la persona autorizada para llenarlo. Le sirve de referencia al juez, es cierto, pero en ese documento en el que se haya establecido la obligación debería tener naturaleza o carácter de título de ejecución. Si no la tiene, terminamos mal, ¿cierto? Y repito, la liquidación del saldo deudor no cumple con esta característica porque la obligación no está en ese documento. Y además el saldo deudor, el que se acompaña para esos efectos, no contiene bajo ninguna circunstancia la obligación que se está poniendo a cobro. Lo que hay ahí es una descripción de la obligación, que es diferente. Entonces, por eso decía, hay que borrar del mapa, hay un antes y un después del pleno, hay que borrar del mapa la posición de que el título de ejecución es la escritura pública más el saldo deudor. Eso ya no funciona, eso ya pasó de moda, para decirlo así. Desde el pleno, justamente porque el pleno hace una mención de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, si la pregunta es, oiga, si usted nos dice todo eso, entonces, ¿cuál es el título de ejecución? Oriéntenos. ¿Cuál podría ser entendido como título de ejecución? Y ahí justamente vamos, ¿cierto? En la ejecución de hipotecas, en mi concepto, hay dos tipos de título. Repito, en las ejecuciones de hipoteca o de garantías hipotecarias, hay dos tipos de título. Un título simple y un título complejo. ¿Sí? En mi concepto hay un título simple y un título complejo. El título simple significa que la sola escritura pública de constitución de hipoteca configura el título para la ejecución de hipoteca cuando la obligación es cierta, expresa y exigible y está contenida en la misma escritura pública. ¿Estamos? Repito. Título simple cuando la obligación está contenida, obligación cierta, expresa y exigible, está contenida en la misma escritura de constitución de hipoteca. Léase el mutuo hipotecario con garantía, el mutuo con garantía hipotecaria.
Yo te presto una suma y ahí dice cuánto te presto, cuál es el interés, cuándo me vas a devolver, de qué forma, etcétera. La obligación está ahí y es cierta, expresa y exigible. Pero a la vez en esa escritura pública, en las cláusulas posteriores al mutuo, aparece también la constitución de hipoteca. Entonces ahí tenemos dos cosas en una sola: la obligación y la constitución de hipoteca. Entonces, en esos casos, el título será solo la escritura pública. Pero el título complejo es distinto. El título complejo, por eso se llama así, porque no está formado de un solo documento, sino está constituido por dos documentos, dos o más documentos. Más o menos es lo siguiente: el título complejo se configura cuando la obligación no está contenida en la escritura pública, sino está fuera de ella, ¿sí? La escritura pública tiene la constitución de hipoteca y tiene de forma genérica determinada la obligación que se va a garantizar. Ergo, por ahí dijimos, esta hipoteca sirve para garantizar el cumplimiento de los pagarés, de las letras de cambio, de los WAR, de las facturas, etcétera. Puede haber una serie de situaciones, ¿no? Pero ustedes tienen ahí, hasta ahí tienen una garantía genérica. Entonces, en ese caso, el título complejo, el título es complejo porque estaría configurado, por un lado, por la escritura donde está la garantía genérica más la constitución de hipoteca, y por otro lado, por el documento que está fuera de la escritura pública, que ya dijimos debe tener naturaleza de título de ejecución. Y para poder demandar, yo tengo que presentar la constitución de hipoteca, donde está la garantía de forma genérica, perdón, la obligación de forma genérica, y el documento aparte donde está la obligación. En el caso del título complejo, hay que juntar ambas: la escritura pública más el documento que contiene la obligación. Pero siempre tomando en cuenta que ese documento que contiene la obligación tenga naturaleza de título de ejecución. Si no, no sirve. Si no, no sirve. Por eso le decía, pueden ser dos o más documentos, porque de repente hay dos pagarés, de repente hay un pagaré y una letra de cambio, ¿no? Entonces, ahí no tenemos solo dos, tenemos tres. Pero igual la obligación está contenida en el pagaré y en la letra de cambio. Y la escritura pública contiene una garantía hipotecaria y una obligación de forma genérica, donde se tangibiliza la obligación con el documento que está fuera de la escritura pública, que es el documento donde debería estar configurada, donde debería estar constituida la garantía hipotecaria. Perdón, la obligación materia de cobro. ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos? Creo que estas ideas preliminares nos van a ayudar a entender mejor, nos van a ayudar a entender muchísimo mejor las reglas de este precedente. Porque obviamente las reglas de este precedente hacen un antes, repito ya esto, un antes y un después en los procesos de ejecución de hipoteca. ¿Sí? Porque los procesos de ejecución de hipoteca tenían una diversidad de criterios. ¿Qué hizo este pleno? Juntó algunas situaciones en las que habían posiciones contradictorias, situaciones en las que habían posiciones discrepantes respecto de un mismo tema, ¿no? Entonces creo que en este caso la Corte Suprema elige bien el tema, ¿no? No sé si se han desarrollado todas las ideas referidas a la ejecución de garantía, creo que no, pero creo que las más importantes, las que más generaban complejidad durante la ejecución están aquí. Entonces,
Veamos cuáles son las reglas, ¿ya? Veamos cuáles son las reglas y veremos que lo que hemos dicho como, como ideas preliminares nos van a ayudar a entender muchísimo mejor esto. A ver, un segundo. Veamos la primera regla. Estas reglas del precedente aplican, por si acaso, a las hipotecas que se ejecutan a través del sistema financiero, pero también para aquellas hipotecas que se constituyen entre privados, ¿ah? Por eso que por ahí aparecen algunas reglas vinculadas al sistema financiero y otras vinculadas a las hipotecas convencionales comunes y corrientes, ¿no? Ustedes saben que el sistema financiero está regulado por disposiciones legales concretas y tienen algunas situaciones de relevancia para las instituciones financieras. Son como una especie de reglas que hacen diferente a una hipoteca del sistema financiero que a una hipoteca celebrada por Juan Pérez, ¿no? Por ejemplo, una de las reglas muy importantes, bastante trascendentales, que diferencian la hipoteca del sistema financiero con una hipoteca que celebre Juan Pérez, es que una vez que se inscriben las hipotecas derivadas del sistema financiero, estas no caducan. Sin embargo, la hipoteca configurada entre Juan y Pedro, personas que no pertenecen al sistema financiero, sí pueden estar afectas a caducidad. Y ojo que a veces la gente no sabe situaciones de esta naturaleza, va al proceso de ejecución, ejecuta su garantía y en el camino viene el deudor y le dice, señor juez, concluye este proceso porque yo tengo la resolución administrativa donde se ha inscrito, donde se ha establecido que esta hipoteca caducó. Y obviamente no se puede ejecutar una hipoteca que no esté inscrita. La regla de las hipotecas no solo es que estén constituidas o configuradas en escritura pública, sino que además se inscriban en el registro. Concretamente se inscriban en el inmueble, en la partida registral del inmueble, ¿cierto? Entonces hay que diferenciar por eso, porque hay reglas especiales para las hipotecas del sistema financiero que las hipotecas que se configuran entre privados, ¿no? Por eso en esa regla dice, para las personas ajenas al sistema financiero, ¿quiénes son ajenas al sistema financiero? Juan y Pedro, pues que no forman parte ni de un banco, ni de una financiera, o alguna institución autorizada por la SBS, ¿no? Caja rural, ¿no? Dice, para las personas ajenas al sistema financiero, deben acompañar el documento constitutivo de garantía real que cumpla con las disposiciones o leyes especiales.
¿Cuál es el documento constitutivo de la garantía? Es la escritura pública en el que está la hipoteca pactada por las partes más la información registral de que esa está inscrita. ¿Sí? Que ésta cumpla con las disposiciones del Código Civil o de leyes especiales. Es decir, no se puede hacer de cualquier forma, porque para que surta efectos, la hipoteca de constitución debe cumplir con todas las formalidades que establece la ley. Dice, para obligaciones determinadas. Hablábamos de obligaciones determinadas y de obligaciones genéricas o indeterminadas, ¿cierto? Las indeterminadas tienen relación con las mal llamadas hipotecas sábanas, ¿no? Las hipotecas sábanas era de alguna manera, y eso está prohibido absolutamente, que alguien diga, oye, esta hipoteca garantiza todas las obligaciones de Juan Pérez. Eso está prohibido. Eso era al inicio cuando nacen estas famosas llamadas hipotecas sábana. Luego se establece como obligación de que estas hipotecas, al no existir porque no sirven para garantizar obligaciones indeterminadas, perdón, de forma así tan amplia, sin especificación, salieron de circulación y aparecen aquellas hipotecas que sí pueden garantizar obligaciones determinables. Por ejemplo, como le decía, que Juan Pérez garantiza con la hipoteca el pago de pagarés, de letras de cambio, de guarras, de cualquier otro documento en el que tenga una obligación, ¿no? Entonces, esas son las obligaciones determinadas, que inclusive ya hemos hablado de ellas, ¿cierto? Las obligaciones determinadas son aquellas que están en la escritura pública y que no necesitan ningún documento complementario. ¿Estamos? Entonces, ¿qué dice? Para obligaciones determinadas, es suficiente el documento constitutivo de garantía real siempre que la obligación esté contenida en él y no se requiera ningún otro documento. Ahí está lo que hemos venido diciendo, clarito, ¿cierto? Este es el título simple de ejecución en los procesos de ejecución de garantía, concretamente en los procesos de ejecución de garantía hipotecaria. Porque aquí tenemos las dos cosas, la escritura pública y la obligación pactada entre las partes contenida en la misma escritura pública. Ahí hay que presentar solo un documento, que es la escritura pública y constitución de hipoteca. No se necesita un documento adicional. ¿Por qué? Porque la obligación está contenida en la escritura pública donde está configurada o constituida la hipoteca. Dice, para obligaciones determinadas, eso es necesario puntualizarlo. Es suficiente el documento constitutivo de garantía real. ¿Cuál es el documento constitutivo de garantía real? Esa escritura pública que se llama garantía hipotecaria. ¿Sí? Y cuando se trata de obligaciones determinadas, por ejemplo, puede ser un mutuo y se llama mutuo con garantía hipotecaria. La obligación está determinada porque se sabe entre mutuante y mutuatario qué cantidad se debe, qué interés se pactó, cómo se va a pagar, etcétera, ¿no? En esos casos, es suficiente el documento constitutivo, léase escritura pública de hipoteca, siempre que la obligación esté contenida en él. Y ya explicamos cómo funciona esto, ¿no? Aquí vienen las obligaciones determinables, existente o futura, dice el precedente, ¿no? Eso es lo que decíamos, ¿no? Cuando Juan Pérez constituye una hipoteca para garantizar el pago de determinados títulos valores, ¿no? Para asegurar obligaciones determinables, existentes o futuras, se debe acompañar. ¿Por qué hablamos de obligaciones determinables? Porque puede ser que la obligación determinable esté especificada en la escritura pública, pero de forma genérica, ¿no? Juan Pérez garantiza el pago de los títulos, valores que se emitan entre las partes con la hipoteca tal. Esa es una
obligación determinable, porque si dice garantiza el cumplimiento del pago de pagarés, no dice cuál es el monto, cuáles son las condiciones, etcétera. Es probable que hayan cláusulas concretas en la escritura pública que den las pautas para el llenado de un pagaré si este fuera emitido de forma incompleta, ¿no? En estos casos, ¿qué sucede cuando la obligación en la escritura pública solamente está establecida de forma determinable? Dice, se debe acompañar documento reconocido por la ley como título ejecutivo. Y ya dijimos esto, solo la ley determina cuáles son los títulos ejecutivos o de ejecución. El Pleno mete la pata cuando dice u otro documento idóneo. Creo que ahí el Pleno se excede y contraviene lo que dice nuestro ordenamiento en relación a los títulos. Porque ese otro documento idóneo también debería ser de naturaleza ejecutiva, si no, no tendría sentido acompañarlo a la escritura pública para la ejecución de la hipoteca. ¿Qué hay en este documento que está fuera de la escritura pública? ¿Qué características debe tener? Ese documento, primero, debe ser reconocido por la ley como título ejecutivo o de ejecución. Y además debe acreditar en ese documento la existencia de la obligación y que cumple esta con los presupuestos del 689. ¿Qué dice el 689? Que la obligación para los procesos de esta naturaleza debe ser una obligación cierta, expresa y exigible. Este es el título complejo del que hablábamos, ¿no es cierto? Por un lado, la escritura pública con el reconocimiento genérico de una obligación que ya existe o va a existir en el futuro, ¿sí? Eso está en la escritura pública a la cual hay que acompañar el documento donde está la obligación. Y ese documento donde está la obligación debe tener naturaleza de título ejecutivo. Si el Pleno dice u otro documento idóneo, creo que hay que entender que cualquier otro documento simple que no tenga naturaleza ejecutiva no sirve, en mi concepto. Tendría que tener la calidad de título de ejecución. Entonces, resumiendo, hay un título simple y hay un título complejo. El título simple, escritura pública, donde está todo, ahí no hay nada que discutir. Y el título complejo es la fusión de dos documentos, la escritura pública más el documento que está fuera de la escritura pública que configura como título de ejecución. Y luego nos vamos al saldo deudor, ¿no? El saldo deudor no es un documento en el que esté contenida la obligación. El saldo deudor, cuando nace el Código Procesal Civil, no se establece ningún tipo de formalidad para ese documento que le llaman saldo deudor o liquidación del saldo deudor. ¿Qué pasa con el saldo deudor? Ya dijimos, hay que quitar del camino que este tenga naturaleza ejecutiva. No lo tiene. Pero ¿qué hace el Pleno con el saldo deudor? Le da ciertas formalidades. ¿Por qué? Porque cuando nace el Código Procesal Civil, aún con las modificatorias que hubo en el camino, no se determinó bajo ninguna circunstancia cuáles eran las formalidades que debía tener este saldo deudor. El sexto pleno casatorio dice, a ver, ¿qué es el saldo deudor y qué requisitos debe tener? Y por ahí aparece esto, ¿no? Debe ser suscrito por el acreedor. Por ejemplo, antes esto lo firmaba solo el abogado. Lo podía firmar el practicante del estudio, qué sé yo. O a veces lo firmaba el mismo acreedor, en buena hora. Ahora se exige que sea el acreedor. ¿Qué debe contener? Es lo que estábamos discutiendo. Debe contener cronológicamente los pagos a cuenta. Esto es necesario cuando hubieron pagos a cuenta. Y además con un corte a la fecha del saldo deudor. Es decir, si yo hago un saldo deudor al 24 que estamos hoy día, ¿como 24? Sí. Al 24 de noviembre que estamos hoy día, el corte debe hacer a esa fecha. A esa fecha me debe estar, ¿no?
Luego dice el monto de los intereses pactados o intereses legales si no hubiera pacto. ¿Sí? Pueden haber intereses compensatorios, intereses moratorios. Entonces, el saldo deudor que tiene básicamente la suma capital, los intereses pactados, ¿sí? O si no hubieran intereses pactados, los intereses legales, y detallar, porque dice detallar, es decir, establecer de manera concreta qué se te pagó y en qué fecha. Cuando se dice detallar cronológicamente, se entiende que debes hacer una liquidación de esta naturaleza, que le llaman saldo deudor, incorporando los pagos a cuenta. ¿Sí? Pero repito, antes de ese pleno, el saldo deudor no tenía ningún requisito o formalidad. Los requisitos o formalidades se han venido a establecer con este pleno casatorio, ¿no? Este pleno casatorio es el que establece los requisitos que debe tener ahora un saldo deudor. Y respecto de las instituciones del sistema financiero, tenemos varias reglas que es necesario saberlas. Dice, por ejemplo, ¿qué pasa con las empresas del sistema financiero? Trabajan mucho con lo que dice el 228 y trabajan mucho con lo que dice el 132.7 de la ley del sistema financiero, ¿cierto? La ley del sistema financiero es una ley que regula la actividad de los bancos, ¿no es cierto? En esta regla 3 se desarrollan tanto lo que dice el artículo 228 como lo que dice el 132.7. Expliquemos cada uno de ellos. El artículo 228 le da la posibilidad al sistema financiero a que frente a una deuda que tenga, por ejemplo, derivado de una cuenta corriente, un cliente, la empresa del sistema financiero, cuando ve que no se ha pagado, después de haber hecho una liquidación, hace una liquidación, le pone en conocimiento con una carta notarial al deudor, el deudor no hace ninguna observación y en ese momento, la institución del sistema financiero emite una letra de cambio a la vista. Esta letra de cambio es un documento unilateral porque no necesita ser suscrito por el deudor. Fíjense la tremenda ventaja que tiene, esta es otra regla del sistema financiero, ¿no? Para temas de ejecución de hipoteca. Juan Pérez no podría hacer una situación de esta naturaleza, es decir, no podría meterse a emitir una letra de cambio sin que participe su deudor, ¿no? Esta situación le permite al sistema financiero emitir estas letras de cambio. Entonces dice, en caso del sistema sirve para acreditar la obligación. Esas letras de cambio emitidas de forma unilateral a la vista que están reguladas en la ley de bancas, artículo 228. Luego lo común, ¿no es cierto? Las letras de cambio y pagarés que cumplan con los requisitos de la ley de títulos de valores. Eso creo que está claro. Y luego nos habla del saldo deudor a que se refiere el 132.7. No es el saldo deudor del 720, el que estábamos hablando hace un rato. Es un documento que la ley le llama saldo deudor y le proporciona mérito ejecutivo. ¿Sí? Repito, es un saldo deudor que la ley le proporciona mérito ejecutivo. Ese saldo deudor es simple. Es una declaración unilateral de la institución financiera donde dice Juan Pérez suscribió conmigo el contrato tal, de ese contrato se dio una obligación y este es el monto que me está deudando. Es un documento bastante simple.
pero que sin embargo, ahora el Pleno le ha dado ciertos requisitos que se deben cumplir, ¿no? Que esté firmado por el apoderado, que se establezca qué se pagó y qué no se pagó, qué tipo de operación, de dónde proviene, cuál es la tasa de interés. Y además ese saldo deudor debe estar acompañado de un documento que acredite la obligación. Digamos que se hace el saldo deudor y hay que acompañarlo de repente de un contrato de préstamo. De ahí deriva ese saldo deudor. ¿Por qué se hace esta precisión en el Pleno? Porque antes los bancos tenían la costumbre de recurrir al Poder Judicial para cobrar los saldos deudores sin presentar el documento que los generó. Es decir, sin presentar el documento que causó el título. En este caso, el saldo deudor tiene naturaleza de título ejecutivo de acuerdo al 132.7 de la Ley de Banco. Pero antes del Pleno, los bancos cobraban solo el saldo deudor con ese documento simple. Era un documento unilateral donde aparecía descrita la obligación. Por eso ahora se dice, oiga, ¿de qué tipo de operación proviene? No solo debe estar en el saldo deudor de qué tipo de operación proviene, sino que además se debe acompañar el documento que ha generado el saldo deudor. Repito, no confundamos el saldo deudor del 720 del Código Procesal Civil y el del 132.7 de la Ley de Banca. Ese saldo deudor del 720 es un saldo deudor donde está descrita la obligación en general. Y ese 132 sí tiene mérito ejecutivo a diferencia del saldo deudor del 720. No solo porque lo dice el Pleno, sino porque la Ley de Banca sí lo establece. Dice tiene mérito ejecutivo. Pero para que pueda ser viable cobrarlo o exigirlo como obligación a la que va acompañada una hipoteca, debe tener estas características. Bueno, aquí se ha hecho una precisión respecto de la capitalización de intereses. Cuando se liquidan intereses sobre intereses, a eso se le denomina capitalización, ¿no? La capitalización de intereses está de forma general proscrita, pero de forma especial permitida por algunas circunstancias, ¿no? Esto lo van a encontrar ustedes en el 249, 1249 y 1250 del Código Civil. Y en ese caso se refiere a las cuentas bancarias, mercantiles o similares cuando se haya pactado por escrito después de celebrar la obligación, siempre que medie por lo menos un año de atraso del pago de los intereses. Entonces, esto ya lo decía el código, pero ¿qué sucede? Que cuando se presentaba el saldo deudor del 720 y se hacía con liquidación de intereses, a veces las sumas adeudadas como concepto final terminaban siendo exorbitantes, porque se hacía capitalización de intereses, o sea, se sacaba el interés de un mes y sobre ese monto capital más interés se volvía a calcular nuevamente y así sucesivamente, lo cual generaba un monto abismal. Entonces, la liquidación de intereses no debe hacerse así. Por eso es que hay a veces observación a la liquidación desde el saldo de oro que se hacen o la contradicción va por ahí. Y el juez se reserva ese tipo de situación para revisarla al final, durante la ejecución de la hipoteca. Entonces, esta regla, en mi concepto, sirve para evitar el abuso del acreedor. Pero además le hace una tingencia de que cuando se trate de capitalización reguladas en estos artículos, porque los bancos, entidades financieras, sí tienen disposiciones legales que les permite capitalizar, o sea, no tienen ningún problema y hay otra ventaja entre Juan Pérez y un banco,
Pero sin embargo, cuando estamos dentro de los límites del 1249 y 1250, la capitalización debe seguir la regla del Código Civil. Y respecto del mismo saldo deudor, aquí tenemos una regla adicional, ¿cierto? El juez debe declarar inadmisible la demanda si el saldo deudor presenta imprecisiones o omisiones a las formalidades señaladas o notorias inconsistencias contables. La pregunta es: ¿a qué saldo deudor se refiere? ¿Al del 132.7 o al del 720? Yo creo que se refiere al del 720, es decir, aquel saldo deudor general, no al del 137, al 132, porque ese sí tiene reglas concretas, ¿no? Entonces, ¿qué postura debe asumir el juez? No basta que le acompañen la escritura pública más el documento que contiene la obligación aparte, sino que hay que acompañar el saldo deudor porque es un requisito formal para la admisión de estas demandas. Entonces, si el juez coteja la obligación que está en la escritura o fuera de él y ve que hay alguna situación anómala en la liquidación de lo que finalmente dice el acreedor que le debe el deudor, entonces puede presentar imprecisiones, omisiones o inconsistencias contables, ¿no? O probablemente no cumpla con la formalidad. De repente no está firmado por el acreedor o no está firmado por alguien que representa al acreedor. Y luego esto dice: el auto de pago debe ordenar el pago de la suma íntegra contenida en el saldo deudor. Por eso decía, ¿dónde está la referencia de cuál es el historial del crédito del saldo deudor? El saldo deudor, en consecuencia, debería tener hoy una suma capital, una liquidación de intereses, compensatorios o moratorios, dependiendo si es uno o los dos, y hacer un corte a la fecha, ¿no es cierto? Eso es lo que dice el Pleno, ¿no? Inclusive si este excede el monto del gravamen, a veces el monto del gravamen es el que establece el límite para cobrar las obligaciones del proceso de ejecución. Si la suma adeudada es mayor que el saldo, que el gravamen inscrito en el registro, el juez no va a tener problema de decir: oye, por si acaso la obligación solo se va a garantizar hasta acá, te hago un corte. No, tiene que admitir la demanda, aun cuando esa suma con la liquidación excede el monto del gravamen. ¿Por qué? Porque yo puedo ejecutar la hipoteca, cobrar mi deuda hasta el monto del gravamen, pero el saldo que me queda, que ha excedido el monto del gravamen, lo puedo ejecutar con bienes distintos al hipotecado que sean de titularidad de mi deudor, ¿sí? Esa es la precisión adecuada que hay que interpretarla así en relación a, aunque aquella exceda el monto del gravamen. Y finalmente dice el mandato ejecutivo: auto final debe ser por suma líquida. No se puede ordenar por sumas líquida y líquida, salvo intereses, costos y costas generados desde el auto de ejecución y el pago. ¿Sí? No van ustedes a ver en los procesos de ejecución que en el auto final el juez ordene una suma líquida y una suma ilíquida. Probablemente diga que se debe pagar la suma X, que es el monto capital, más los intereses generados. ¿Sí? Y cuando hay controversia respecto de cuál es, de repente el demandado dice: oiga, están liquidando con un interés que no corresponde, han capitalizado intereses. Entonces, cuando hay ese tipo de duda en materia de proceso de ejecución, esta discusión se reserva para la etapa de ejecución forzada, donde se debería hacer una liquidación final y saber cuál es el monto real que debe
el demandado o el ejecutado en relación a la suma finalmente adeudada, ¿no? En esa liquidación que la hace un perito o dos peritos, depende que diga el juez, va a aparecer finalmente cuál es el monto. Ese monto, si es aprobado, ya quedaría definido cuál es finalmente lo que debe, ¿no? Pero en fin, acá nos vamos a quedar jóvenes, salvo que hay alguna pregunta, interrogante sobre este particular. Jóvenes. Buenas noches, doctor Martín. Si no hay preguntas, doctor Fernando, ¿alguna pregunta? Creo que no. Entonces, Profesor, una pregunta, doctor, por favor. para recalcarme, ¿no? De nuevo, de repente me he olvidado, para las hipotecas que realizan los privados, caduca, ¿no? Pero para las entidades financieras no caduca, ¿no? Esa es la respuesta, doctor. Y también para el banco de materiales también estaría incluido en el sistema financiero o hay una ley especial, profesor, para el banco de materiales. A ver, la primera pregunta. Por eso decía, hay que ver las hipotecas que son del sistema financiero y las que celebra Juan Pérez, ¿no? Las del sistema financiero, por disposición de la misma ley de bancas, no tienen plazo de caducidad. Si tú las otorgas hoy día y se inscriben y esas nos van a generar caducidad, hay que hacer la referencia siguiente. Siempre que el acreedor siga siendo la entidad financiera. Porque si la entidad financiera traslada su derecho de crédito a una persona privada, ya la hipoteca ha cambiado. Pasa de ser una hipoteca que no caduca a una hipoteca que sí caduca. Eso hay que dejarlo aclarado. En relación al banco de materiales, el banco de materiales no pertenece al sistema financiero, ¿sí? Es una empresa pública de derecho privado. Ahora está en liquidación. Es una empresa pública de derecho privado. No está autorizada por la SBS para hacer actividad financiera. Se llamaba banco, ahora está en liquidación, repito, se llamaba banco porque a alguien se le ocurrió ponerle banco, pero nunca fue un banco. Era una institución de apoyo a aquellas personas que podían acceder a créditos para autoconstrucción, ¿sí? Y a partir de la autoconstrucción se generaban pagarés y en algunos casos se han generado hipotecas. En consecuencia, si me pregunta, oiga, ¿qué pasa con las hipotecas del Banco Material? ¿Caducan o no? En mi opinión, deberían caducar, porque ellos no pertenecen al sistema financiero. Gracias. Bueno, doctor Martín, si no hay más preguntas, doctores, damos por terminar la sesión de hoy. Buen fin de semana, nos vemos el próximo martes. Gracias, doctor Martín. Nos vemos, jóvenes, cuídense. Gracias, doctor.